lo hablábamos cuando abrimos el programa, el día sábado fue la apertura de sesiones por parte del presidente Javier Milei, quien abrió las sesiones ordinarias en el Congreso, con un discurso que se esperaba que durara una hora, que no tuviera muchos anuncios concretos. La realidad es que, trajo números a colación que sabemos que no son reales. Ahora en un ratito vamos a adentrarnos en esos detalles. Lo que sí fue claro de parte del presidente, como nos tiene acostumbrados, su discurso del ajuste, reivindicó el ajuste, prometió más motosierra todavía, los logros, por si falta, los supuestos logros que ha alcanzado en este tiempo, y lo que anunció es que en los próximos días va a enviar un proyecto de ley para que respalden un posible acuerdo con el FMI, además de prometer modificaciones en el Código Penal y en leyes migratorias. Sobre esto hizo muchísimo hincapié. También lo vamos a estar analizando. Pero queremos analizar también lo que hay detrás del discurso. Yo una pequeña cosita, ¿no? Antes de seguir con la seriedad del tema. Yo quiero que valoren la labor de esto que hicimos porque, chicos, un sábado a la noche nos juntamos a ver el discurso de Milei. Así que, por favor, pongan en valor este laburo que hicimos durante el fin de largo, ¿no? Ayer escuchaba a un periodista que decía, ¿por qué se amargan? Porque, muchísima gente el fin de semana escuchó el discurso del presidente. ¿Por qué se amargan escuchándolo? Pero bueno, hay que escucharlo. Más allá de que uno ya sepa qué es lo que va a decir, hay que escucharlo y hay que contrastar. Por eso la labor que vamos a tener hoy en este comentario, en estos minutos que tenemos, es desandar lo que hay detrás del discurso, lo que no se dijo en el discurso y lo que refleja la realidad de todos y todas las argentinas y argentinos. Podemos comenzar diciendo que fue algo atípico desde el comienzo, aún en gobiernos como ha sido el de Mauricio Macri, en el cual ha habido rispideces con una oposición que estaba fuerte, que venía de ser gobierno durante un periodo extenso, como han sido los 12 años y medio del Frente para la Victoria. De más está decir, obviemos el periodo pandemia, que ha sido excepcional en todas las dimensiones de la vida, pero digo que ha sido tan particular porque ni aún en momentos de una oposición ríspida o tan marcada, se ha visto que el Congreso esté prácticamente vacío, y fue toda una señal también, ¿no?, de qué tiempo se transita, y con una particularidad que es lo que vamos a ir desandando, que es a qué apuesta, a qué juega también el gobierno con la construcción de sus mensajes, de sus medidas políticas y económicas, y también eso se va permeando, va concretándose en una serie de disposiciones. Entonces, los primeros datos, o lo primero que uno podía detectar previo al discurso de Javier Milei, es que el Congreso estaba prácticamente vacío. Nos enteramos que los lugares para periodistas acreditados que iban a cubrir la actividad parlamentaria habían sido reducidos a la mitad. Y ahí uno también comienza a preguntarse, de qué forma o hasta dónde, sin darnos cuenta, o no sin darnos cuenta, pero tal vez en un acto de sobrevivir a este grado de violencia al cual nos someten constantemente, uno de algún modo intenta, digo uno porque, también lo asumo, ¿no? Dice, no lo naturaliza, pero sí intenta sobrellevarlo, ¿no? Entonces, ¿a qué dispositivo nos mete la libertad avanza? ¿A qué estilo de vida pretende que la cuestión se normalice? Y es un acto pura y exclusivamente
de censura lo primero que hay que marcar, Ujú. ¿no? Y de censura es que también tenemos un datito de último momento respecto de las geniales conferencias de prensa que da Manuel Adorni. Pero lo cierto es que previo al discurso de Milei ya siempre estaba, ¿no?, la expectativa, no porque sean expectativas buenas, sino porque uno decía, bueno, ¿por dónde encarará? Más o menos encaró por donde todo el mundo un poco pretendía. No pretendía, Esperaba. los sectores de mercado Ujú. pretendían, pero Ujú. que uno más o menos esperaba, ¿no? Era previsible. Que era previsible. Ujú. Gracias, esa era la palabra. Eh, pero bueno, ese es un poco el contexto, ¿no?, en el cual eh, Javier Milei comienza dando su discurso de apertura del Congreso. Exacto. Y antes de adentrarnos a analizar cada uno de los puntos del discurso o cada uno de los puntos de los sectores que afectan las medidas del gobierno nacional, trajimos un recuerdo. Trajimos un recuerdo de una entrevista. Esto sí fue una entrevista, no fue una de las piezas de operaciones mediáticas que suele hacer el presidente, sino que esto fue una verdadera entrevista de hace unos años atrás. La periodista Luciana Geuna le preguntó a Javier Milei, siendo candidato a diputado nacional, si él creía en la democracia. Nos parece importante iniciar este comentario trayendo a colación este recuerdo que a muchos quizás se les pasará por alto, algunos quizás no lo habrán escuchado, pero bueno, lo compartimos acá y luego lo analizamos. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en el vos sistema sabés, democrático? no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo, por la que pregunta acá soy yo. No. ¿Usted cree en el sistema ¿Cómo? democrático? Y yo no puedo contestarte con No, una pregunta. Lo que le si pregunto conoces es el teorema de importante. imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco, pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. pero Digamos, o sea, si el teorema de imposibilidad de Arrow, sí o no. A una pregunta tan taxativa, tan concreta, tan clara, el actual presidente de la Nación respondió con una evasiva, ya acostumbrado o acostumbrándonos a esta cuestión de sumergirnos en teorías, teoremas, conceptos Números. y un sinfín de nudos numéricos. Pero lo cierto es que Javier Milei no cree en la democracia. Le podrían haber dicho cualquier asesor, che, mirá, se responde que sí, después no importa, después vos cagate en la democracia, pero responde que sí para la pregunta. Si estuviera mínimamente asesorado. Pero aún así, si fuera el caso que haya estado asesorado, es tal el espíritu antidemocrático que brota y que no lo puede contener, que escribo con la evasiva del teorema de Arrow. Esto rápidamente, ¿no? El teorema de Arrow es una cuestión mucho más compleja que supone de qué forma la sociedad va a ir resolviendo sus problemas, suponiendo que hay muchos grupos en una sociedad que es heterogénea, que todos tienen una cantidad de intereses tan distintos que ven cómo se van poniendo de acuerdo hasta que buscan que una solución común que más o menos satisfaga demandas. Bueno, a grandes rasgos y explicado de manera muy tirada de los pelos, algo de eso es el teorema de Arrow. Bueno, hasta en eso es trucho para tergiversar los conceptos, pero nos estaba dando una pista. Pasa que, bueno, quedó como un capo para los Reels, para los TikTok, que duran menos de 10 segundos. Pero lo cierto es que la tergiversación conceptual que hizo Milei de Arrow es decir que si hay una cantidad de intereses en una sociedad para representar, no me interesa qué piensa el resto, no me interesa cuáles sean las demandas que tenga, las va a resolver una persona
a dedo. Y esa persona que resuelve hoy a dedo es él, Ujú. porque ella es presidente. Entonces, eso nos estaba queriendo decir. Entonces la respuesta de Milei era no, pero respondiendo con esta cuestión, haciéndose Evasivo. el intelectual, el complicado, diciendo, vos conocés la teoría de la imposibilidad de Arrow. Bueno, lo que te quería decir es, no me interesa la democracia. Ujú. Si algún día tengo un cargo mayor, como el de hoy, voy a decidir a dedo. Exacto, por eso nos parecía importante comenzar con este fragmento, porque volvemos a repetir, esto era una entrevista a Javier Milei como precandidato a diputado nacional y hoy es el presidente de la nación. El presidente que deja en claro que no respeta la Constitución Nacional, que no respeta los poderes, y nos parece interesante poder analizar cada uno de los puntos, porque mientras en su discurso destacó que desde abril para acá la situación del país ha mejorado, que sacó, no recuerdo el número exacto, de personas de la línea de la pobreza, bueno, todos esos datos se contraponen con la realidad, con las personas que no llegan a fin de mes, con los merenderos y comedores que hacen malabares para poder llevarle un plato de comida a niños, adultos, a familias completas. Y comenzamos con ello. Comenzamos hablando de la situación de muchísimas personas y del esfuerzo sobrehumano que realizan los distintos comedores. Todos recordarán cómo desde el Ministerio de Capital Humano retuvieron alimentos. ¿Te acordás? Dejaron pudrir alimentos. Esto se descubre a raíz de un pedido de acceso a la información pública del periodista Ariel Jalat del Destape. Descubren que tienen toda esta comida guardada en 2 galpones y que esa comida está por pudrirse. A partir de allí se realizan distintas denuncias para que la ministra de Capital Humano entregue esa comida. Y me voy a detener en esto. Estas son algunas de las primeras denuncias que tiene el gobierno o funcionarios del gobierno, porque hoy vamos a hablar de muchísimas de ellas. Pero vamos a llegar también a una conclusión. ¿Qué pasa con esas denuncias? Porque en cualquier otro gobierno, esta cantidad de denuncias innumerables ya hubieran tenido otro resultado. Pero acá no. Hecho este paréntesis, bueno, la ministra tuvo muchísimas denuncias. La justicia falló para que entregaran los alimentos y la ministra decidió entregar parte de los alimentos porque no entregó todo. Y ahora también vamos a hablar de una nueva denuncia que se conoció en el día de ayer. Pero finalmente, luego de varias instancias judiciales y que le exigieran, la justicia le exigiera que entregara los alimentos, que los repartiera, ella decidió a quién entregarle esos alimentos y los entregó a la Fundación Conin. La Fundación Conin, nada más y nada menos que está encabezada por Abel Albino. Todos recordarán a este individuo que entre sus frases decía que el preservativo no servía porque el virus del VIH atravesaba la porcelana. Entre tantas no sé cómo calificarlo. A ver, esa barbaridad la dijo en el marco que se hacía un congreso sobre exposición, ¿no? Respecto de salud pública, salud sexual, porque Salud se estaba reproductiva. encarando, salud reproductiva, porque se estaba encarando el debate por la legalización Del aborto. del aborto. Ujú. Sí. Gracias, estaba buscando la palabra. Bueno, en ese marco, alguien que supuestamente se dice o se reconoce profesional de la salud, dijo esto. Pero no es casualidad tampoco, porque Abel Albino, como bien decías, Noé, encabeza, preside lo que es la Fundación
CONIN, que hoy es el escudo político del gobierno para decir, bueno, miren, nosotros le sacamos el alimento a los gerentes de la pobreza, ¿no? Entonces esto que ya lo hablamos otras veces, ya lo hemos analizado, te demonizan a las figuras y te dicen, no, mira, la verdad que Juan Graboy, el movimiento Evita, toda esa gente es mala, es chorra. Bueno, se quedan con la comida. Se quedan con la comida, claro. Bueno, lo cierto es que la Fundación CONIN termina siendo el escudo político de gobierno para decir, miren, ahora se la damos a gente que es seria. Entre muchas comillas, ¿no? Una suerte no de cambiar de gerente sería la cuestión. Pero lo cierto es que esta fundación que preside Abel Albino tiene una premisa. Y la premisa es, pero esto es así, porque casi como un requisito excluyente para ingresar a militar a esta organización, que es que vas a aceptar no creer en la educación, no creer en la educación sexual, y a partir de este pensamiento, ¿no? Abeliano, albiniano, de decir que la Argentina tiene que ser poblada o repoblada nuevamente. Entonces que por eso no sirve cuidarse, y por eso aconseja a adolescentes, a quienes ingresan a la vida sexual, a tener sus primeras relaciones, que lo aconsejable es no cuidarse. Y eso también lo hizo filosofía de su fundación CONIN, que hoy es a la que hoy la ministra de Capital Humano le dio los alimentos solamente para escudarse y tener un papel para mostrar frente a cámara de que los alimentos estaban siendo repartidos. Pero lo cierto es que los alimentos no solo no están siendo repartidos, sino que por falta de experiencia, por no tener un laburo territorial serio, las veces que intentaron repartirlo, lo hicieron mal. Y lo hicieron tan mal, es documentación pública, que han llegado a repartir entre 1 y 3 kilos de leche cada 100 personas. Esa es la fundación a la cual la ministra de Capital Humano le dio acceso a que reparta alimentos solo para tener un escudo político y mediático. Exacto. Y antes de continuar con ello, nos gustaría traerles otro fragmento a colación cuando estalla esta denuncia contra la ministra de Capital Humano. Se le preguntó al presidente Javier Milei qué pensaba de esta denuncia y recordamos este momento. ¿Qué era lo que decía Javier Milei por aquel entonces? Por lo cual hicieron el escándalo, es el 3 en 10.000. Así están operando, muchachos. Por lo cual defiende a Petovelo y sigue en su cargo. Absolutamente defiendo a Petovelo. Petovelo es la mejor ministra de la historia. Y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción ni nada. Usted sabe que no, por lo de la torre, ¿no? No, la corrupción la tienen los kirchneristas con los negocios turbios que hicieron. Las denuncias en la justicia, presidente, contra los contratos dentro del Ministerio de Capital Humano, 140 personas involucradas. Lo que no esté en orden, digamos, nosotros vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas. La mejor ministra de la historia, decía Javier Milei, en alusión a Sandra Petovelo. Bueno, la mejor ministra de la historia que no solo dejó vencer alimentos, que no los terminó de entregar, sino que en el día de ayer se conoció una nueva denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois, junto al secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, porque descubrieron que continúan con alimentos en los galpones y con útiles escolares que están sin entregar y alimentos que se están venciendo. Bueno, nuevamente, hace un año atrás hablábamos de la primer denuncia, cuando se descubría que estos 2 galpones estaban llenos de alimentos sin entregar de la gestión anterior, porque ellos tampoco es que compraron en todo este tiempo alimentos, claro, sino que eran alimentos que había comprado la gestión anterior, la gestión de Alberto Fernández. Ahora nuevamente hay una denuncia de que tienen comida sin entregar y útiles escolares
por pudrirse. Útiles escolares que en este contexto de ajuste económico son más que necesarios para un montón de niños y niñas que hoy comienzan las clases y que no tienen la posibilidad, su familia, de acercarles o comprarles estos útiles escolares. Bueno, la mejor ministra de la historia para Javier Milei es esta señora, Sandra Petovelo, la que le retira la comida a un montón de gente y en este caso deja a un montón de chicos sin útiles escolares. Claro, a esto, bueno, que decías, Noé, como para ir, porque son muchos los datos y hay cosas, ¿no?, que como que van y vienen en el tiempo. Retomamos un poco lo que decíamos al principio. El año pasado, a raíz de esta investigación periodística y también de distintos dirigentes sociales que ya comenzaban a decir, che, los alimentos no están llegando, ¿qué es lo que pasa? Y salta al público mediáticamente esta noticia que de conocimiento, que lo que decía es, hay más de 5 millones de kilos de comida que están, la mayoría a punto de vencerse, están retenidas en galpones. A raíz de eso, bueno, el gobierno incluso esto llega a la justicia, la corte lo que dice es, aún con todo lo que tengamos para criticar, pero lo que dijo es, lo que señalan las organizaciones, es cierto, hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público, que era tener la comida retenida y no tener una planificación acorde. A través de Leila Gianni, ¿no?, esta mujer que fue tan mediática por sus verborrágicas defensas, ¿no?, y bueno, y su nivel de denigración asqueroso, interpelaron la medida. Ustedes dirán, ¿cómo pueden interpelar una medida que te diga flaco repartir la comida? Bueno, pero a ese nivel llega. Y es el espíritu que tiene el gobierno. En otros momentos Javier Milei dijo, bueno, si la gente se muere de hambre, algo hará. Y le gritaron, no llego a fin de mes. Bueno, si te vas a morir de hambre, ya vas a ver cómo lo resolves. Bueno, esa es la filosofía que tiene de cómo retirar el Estado de ciertos lugares para llevarlo a otro lado. Pero retomando un poco entonces la cuestión de capital humano, interpelan el fallo, les va no 1, 2 o 3 veces mal, o 4, le va 8 veces mal al gobierno, más específicamente a la cartera Capital Humano, porque 8 veces la justicia le dice, entregá una planificación, repartí la comida. Bueno, de aquel fallo y de aquellas 8 o 9 reiteraciones que hizo la justicia, al día de hoy, que esa primer denuncia, como bien decía Noé, se vuelve, al haber nueva información respecto de que hay más comida y de que además hay útiles escolares, como si algo le faltaba, a esa primera denuncia lo que sucedió es que ocurrió una ampliación. ¿Por qué? Por esta nueva información, ¿no?, que se aporta. Así que sobre aquella primera, a partir de más información y de seguir dando cuenta que hay más comida retenida y que se sigue incumpliendo, bueno, entonces se amplió la denuncia. Ahora, fíjense qué interesante que es que algunos medios optemos por levantar esto, porque no fueron ni Majul, ni Jonathan Viale, ni Juan Pedro Aliart, que me gustaría preguntarle, el que dijo que se sentía identificado con la forma de actuar y de pensar del presidente, si se siente identificado con que censuren la labor de sus colegas, con que los aprieten en la puerta del Congreso, ¿se siente identificado con eso? Él fue periodista, o por lo menos se autopercibía periodista. Bueno, para preguntárselo. Pero esta denuncia que se amplía a partir de gente que es del barrio, de la militancia territorial, que con mucho coraje se metió a los galpones y se metió a filmar. Digo, entonces las grandes investigaciones de estos popes periodísticos que siempre pelean contra la corrupción, cada vez que hay que cortar un derecho, la lucha es contra la corrupción. Bueno, la gente lo descubrió. Y a partir de eso se amplía la denuncia. Y la Fundación Koning, otra vez, posiblemente,
servirá de respaldo político y mediático. Pero la Fundación CONIC no pudo dar cuenta de que había comedores fantasma, y cuando le dijeron repartir un poquito de comida para hacer que hago de cuenta que, hasta eso hizo mal. Y lo hizo tan mal que, repito, cada 100, 150 personas repartió entre 1 y 2 o 3 kilos de leche. Bien, acá nos recordaban que lo que dijo el presidente fue que sacó a 10 millones de personas de la pobreza. Bueno, acá lo contrastamos. Esa no es la realidad. Pero también otro de los puntos en los que hizo hincapié el día sábado en su discurso es en las medidas que tomó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y quienes escucharon el discurso del presidente Javier Milei seguramente no se perdieron ese momento en el que pidió un aplauso por cada uno de sus ministros, que han trabajado según él incansablemente. Aplaudan. Aplaudan. Aplaudan, claro. por favor, aplaudan. Y entre esos aplausos, pidió un aplauso para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y acá esto se merece un punto aparte. Se merece analizar las políticas de la ministra de Seguridad, que apenas asumido el gobierno lanzó el protocolo antipiquetes. Este famoso protocolo que lo que busca es perseguir, acallar. Es una persecución ideológica lo que busca este protocolo antipiquetes, que fue aplicado en distintas situaciones. Y hoy vamos a recordar un hecho particular, porque como siempre decimos, es una vorágine lo que vivimos día a día y hay muchísimas cuestiones, muchísimas situaciones que pasaron no hace mucho tiempo y que sin embargo parece que pasaron hace años por el ritmo vertiginoso que lleva nuestro país. Pero recordemos y remontémonos a lo que fue la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, una gran marcha en todo el país que particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue muy contundente. Y que allí también se implementó, más que este protocolo antipiquete, yo diría la persecución y caza. Porque los policías, avalados por la ministra de Seguridad, salieron a cazar gente. Y en esa caza golpearon brutalmente. Muchos recordarán el video de este chico dando su testimonio en distintos canales. Estamos hablando de Matías Darabos, abogado precisamente de derechos humanos, que se retiraba de esta marcha, a la cual había ido con amigos, y que es increpado por oficiales que lo golpean. Pero vamos a escuchar el testimonio de él. ¿Qué decía él en ese momento? Un segundo, es increíble porque fue un minuto como pasó todo. Iban caminando 3 policías, 2 muy jóvenes, parecían cadetes, casi, muy jóvenes, otro más grande atrás, y me rodean, ¿no? Y estaba así, apoyándome en el árbol, tratando de respirar, de recuperar el aire, y el más chiquito, el más pibito, me dice, ¿qué estás haciendo acá, borracho de mierda? ¿Te vas a poner a mear? Y dice, le digo, no, estoy acá, le digo, no estoy haciendo nada. Digo, ¿qué, venís de la marcha vos? ¿Venís a hacer quilombo? Digo, no, pero sí, vengo, ¿y cuál es el problema? Le digo, no te hagas el poronga, tomátela. Digo, mire, discúlpeme, a mí no me falta el respeto, aparte usted no está identificado, ni ninguno de los 2 varones estaba identificado con las credenciales, con el abrojo que tienen que tener, con el nombre y el rango. Esto frente a la estación de Retiro, digamos. Esto es plena Plaza San Martín, claro. La parte de arriba de las escalinatas que están los bancos de piedra, hay un árbol cerca del canil. Aparte, lo primero cuando alguien ve, el primero le preguntas, discúlpame, ¿te sentís bien? No. Y después va todo lo otro, que no al nivel en el que fue, pero digo, primero si una persona que está descompuesta con una mano arriba de un árbol, pregunta si se siente bien. Están para cuidarnos, para preguntar, ¿estás bien? Fue mientras él me hablaba, me increpaba, me retubiaba, atrás se pusieron, atrás mío la chica, son 3 oficiales. Lara Coria se había puesto atrás mío, que nosotros los logramos identificar, y bueno, ellos 2, uno se llama Fabián Alberto Martínez, el otro es Ángel Raúl Cantero. El más chico me empieza a decir, bueno, tomátela, digo, no, discúlpeme, digo, le pido sus credenciales, deme su nombre, su rango, y digo, yo soy abogado de una organización de derechos humanos, me paso por el 5.º forro del orto que seas abogado,
Y ahí, Ahí no fue sé, peor. ahí siento un golpe en la nuca del lado derecho, es un tonfazo siento y me caigo al piso. En el piso, bueno, reacciono, me pongo en posición fetal, me hago bolita, me tapo la cabeza y me cagan a patadas, básicamente, me empiezan a pegar patadas hasta que se cansaron. El relato hasta ahí de Matías Darabos en primera persona. Quienes no pudieron seguir el video a través de la transmisión, bueno, contamos que se lo veía claramente golpeado, brutalmente golpeado, con los ojos con hematomas, un ojo completamente hinchado y el otro ojo hinchado debajo. Pero que dan cuenta precisamente de esa brutal golpiza que él detallaba. Recordamos, porque muchos se preguntarán en qué quedó esta denuncia. Hoy dijimos que íbamos a hablar de las distintas denuncias. Bueno, acá también hubo una denuncia ante esta situación arbitraria por parte de las fuerzas policiales. En diciembre la justicia citó a declarar a los 3 agentes involucrados, pero hasta hoy la causa no ha avanzado. Continúa la causa con esas declaraciones. Y lo que sucedió también aquí es que cuando los efectivos se dan cuenta de que esto les puede traer un inconveniente, ya que se trata de un abogado, lo que hicieron, algo muy común en estos casos, es plantarle droga, marihuana en su mochila, para acusar que la detención había sido por ese motivo. Bueno, esta es una de las tantas situaciones de violencia. Por eso, cuando el presidente se jacta y felicita a la ministra de Seguridad por mantener el orden, ese común eslogan, el que las hace las paga, bueno, no es así. Hay una persecución al que piensa distinto, hay una persecución a quien se manifiesta, porque a fin de cuentas lo que quiere el gobierno es que nos quedemos en nuestra casa. Que nos quedemos en nuestra casa mientras no llegamos a fin de mes, mientras nos echan de los trabajos, mientras no tenemos para los medicamentos. Bueno, eso es lo que quiere el gobierno nacional. Una población sumisa en su casa y que no salga a reclamar, porque si salís a reclamar, te puede pasar esto. Así es. Bueno, una gestión libertaria que va dibujando el día a día, ¿cuál es la impronta, ¿no? El tinte que tiene, el tinte que pretende para la Argentina. Y, a ver, vamos dando cuenta de distintas situaciones, porque tiene que ver con qué arquitectura y qué tipo de país va proponiendo. Te pueden decir que van a pelear contra la corrupción, te pueden decir que lo hacen por las ideas de la libertad. Habría que analizar un poco, ¿no?, cuál es la libertad. Además, está a decir que no es lo mismo la libertad de un preso político que la libertad de, bueno, no sé, de alguien que venga a afanarse los recursos minerales sin tener por lo menos una carga impositiva mínima. Bueno, la libertad en nombre de la libertad de mercado hay una condena social del Estado. Y esto se dibuja en distintas aristas. En la arista judicial, que lo que demuestra es que en el día a día el funcionario público puede salir completamente impune. Y a ver, ojo también con la utilización de algunos términos, porque un poco en esto de banalizar el debate, uno podrá responder del otro lado de la argumentación opositora. Bueno, pero ¿bancás la corrupción? No, para nada. Ahora, es un cliché de los movimientos reaccionarios de derecha decir, la corrupción, cortamos los curros, no se la damos a los gerentes. Y cuando uno comienza a rascar, lo que se encuentra es que
hay mucha gente que ha hecho un laburo sostenido. En el caso de los comedores, por ejemplo, de este llamado pluriempleo, que nadie lo ve, ¿no? Pero son esas mujeres, esas mamás que no solo son sostén de hogar, de familia, y llevan a su pibe a la escuela, sino que organizan con todo un barrio, con distintos merenderos, y aun cuando el gobierno corta los alimentos, de alguna manera se la rebuscan para salir a repartir tuppers de comida. Entonces, donde el gobierno ve merenderos fantasmas, son casas de vecinas que posiblemente no tengan ni dirección de lo perdidas que están, y de la falta de registro que hay, de la ausencia del Estado que hay, y es ahí donde el gobierno va a atacar, ¿no? Y es ese mismo Poder Judicial que en algún momento, a través de Bonadío, ordenó quemar cunas. Tal vez parece que fue hace mucho, pero en nombre de la corrupción, diciendo que había un negocio turbio de Cristina Fernández, de la militancia kirchnerista. Bueno, ese señor Bonadío, que falleció ya hace unos años, mandó a quemar cunas. El famoso plan Cunita, que lo que hacía era resolver una situación porque apuntaba, ¿no?, a situaciones de hacinamiento, de condiciones precarias en la cual había muerte por colecho. Rápidamente, ¿qué es esto? Familias en las cuales dormían en una mala situación de precariedad, y el bebé, al no tener su cunita, precisamente, podía morir asfixiado. Este programa, esta política de gobierno, esta política social, lo que vino a hacer es resolver una situación. Dijeron que había corrupción, y un juez un día mandó a quemar cunas que se repartían para esas familias. Así como el gobierno hoy deja pudrir alimentos y retiene útiles escolares, ¿no? Mientras tanto, la pobreza no solo que no va bajando, sino que el informe de UNICEF, por lo menos a finales del año pasado, te decía que 1 millón de pibes se van a dormir sin comer. 1 millón de pibes se saltean la jubilación. La comida. Y ahora sí, y los jubilados no les alcanza su jubilación. Y distintas veces hemos dicho, elige no comer o morirse de hambre. O pagar los medicamentos. O pagar los medicamentos o comen. O bien. O pagar el alquiler. O una de las dos cosas. Entonces va en ese sentido el plan económico. Y tiene que contar con todas esas aristas. Por eso, por lo menos, nos parece fundamental ver cuál es el mensaje que se elabora día a día en la cuestión mediática. Y ya que hablamos del mensaje que se elabora, lo que necesita también este gobierno para llevar adelante estas políticas son medios afines y medios que no denuncien todo lo que está pasando. Y por supuesto que en el discurso también habló acerca de los medios, de la publicidad. Lo que decía en el discurso fue, lo voy a leer textual: también eliminamos por completo la publicidad oficial, instrumento del que se valía la casta para operar políticamente y difundir sus mentiras en los medios. Fuimos los únicos en eliminar la pauta oficial. Nosotros no necesitamos sobornar a los medios, nosotros tenemos logros, no necesitamos periodistas pagados por el erario público. Es textual lo que dijo el presidente Javier Milei. Bueno, no necesitan sobornar a los medios, pero sí necesitan callar a los medios. Y hablábamos de una nueva disposición. También lo sobornan, y ahora también vamos a hablar de ello, pero nos merece un punto y aparte una nueva disposición. Todos ustedes conocen las tradicionales conferencias del vocero presidencial Manuel Adorni, donde cuando hay algún periodista, algún verdadero periodista que se atreve a hacerle una pregunta o a inquirir sobre algún punto, bueno, aquí aparece el tradicional desvío de información al que nos tiene acostumbrado el gobierno.
o desvirtuar la pregunta y responder otra cuestión. Bueno, ante estas preguntas de los verdaderos periodistas, dispusieron que va a haber modificaciones en estas conferencias. Y en la lista de implementaciones a instrumentar, lo que se dispuso es que se apuesta a modificar el atril, que está ubicado en el centro de la sala de conferencias, desde donde responde preguntas el vocero presidencial, para añadir, y escuchen esto atentamente, un botón que le permita mutear el micrófono de los periodistas y evitar así los extensos cruces con la prensa acreditada. Esta es una de las modificaciones que va a tener la conferencia de prensa. Va a silenciar, a mutear a los periodistas para que no pregunten lo que ellos no quieren que se pregunte. Bueno, acá tienen la realidad de lo que es esta censura cotidiana. Pero no queda solo allí. Quieren implementar, ya que van de línea con la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quieren implementar una medida que se toma ya y es darle el acceso a estas conferencias a youtubers, a influencers. O sea, no estamos hablando de periodistas capacitados que van a preguntar, sino que le quieren dar el acceso a sus amigos influencers y youtubers que acompañan las medidas. Bueno, ya sabemos por dónde viene la mano. Ya sabemos quiénes van a estar acreditados, claramente quiénes van a poder preguntar. A ellos seguramente no les van a mutear el micrófono. Pero retomando lo que decía entonces Milei, que ellos no necesitan sobornar a los medios, que no necesitan periodistas mentirosos. Bueno, lo que queda claro acá es que tienen miedo de los verdaderos periodistas, que preguntan lo que hay que preguntar y que no hacen el circo que vimos con Jonathan Viale hace unas semanas. Bueno, porque tenemos todavía material para ir mostrando. En el orden de los videos, tenemos para compartir ese momento con Jonathan Viale. Recordemos que esta entrevista se da en el marco de la otra denuncia que tiene Javier Milei por la promoción, según él, difusión de la criptomoneda Libra. Bueno, tenía la oportunidad de hacer una entrevista, de contar su versión. ¿Y qué hizo? Como diría el periodista Ari Halat, esta pieza comunicacional, donde queda expuesto que sí sobornan a estos pseudo periodistas y que pasan situaciones como esta que vamos a compartir ahora. Vuelvo a Libra para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Bueno, cierro con Libra. Lo último fueron las palabras de Jonathan Viale, que luego dijo, no, yo pregunté, a mí nadie me guió. Bueno, al margen de
luego de, qué sé yo, uno se ríe pero no sabe si realmente le está causando... Uno se ríe pero causa indignación. Este tipo de cosas. A ver, lo que veníamos diciendo. Hay un dispositivo mediático que necesariamente tiene que salir e irse a tirar arriba de la granada, ¿no? Y eso es precisamente lo que se vio en esa entrevista. Y si uno va recordando distintos sucesos, se da cuenta que o lo precedía y sucedía un relato mediático. Con el tema comedores también pasó eso. Hicimos un análisis extenso que invitamos a que lo vean, ¿no? Allá el año pasado. Está en nuestra página de YouTube, en nuestras redes, que es Así te mienten Milei y los grandes medios. Porque así es como te mienten Milei y los grandes medios. Para los merenderos, cuando estaban dejando que la comida se pudra, porque la siguen dejando pudrir, la cuestión era, hay comedores fantasmas, y las tapas de diarios como Clarín, La Nación y los editoriales en La Nación Más iban en el sentido de gente que le roba la comida a los pobres. Y la única que le está robando la comida y los medicamentos es Sandra Petovelo. Con toda la administración libertaria, con la rueda de auxilio de Abel Albino. ¿Cuándo fue la estafa cripto? Esta entrevista que necesitaba lavar su imagen. Y las escenas lamentables que vimos en el Congreso, en el cual Santiago Caputo fue a apretar a un diputado de la Nación, automáticamente, ¿cómo se movió un poco la órbita mediática? Bueno, llamaron a Nilia Lemoyne, llamaron a Emmanuel Danán, al nazi de Emmanuel Danán, porque es un nazi, propiamente dicho. Es alguien que no solo reivindica la dictadura militar, sino también que sus reuniones han sido con, por ejemplo, un padre, un cura, que también reivindica la dictadura militar, y que fue tal el contacto que tuvo con órbitas como las de Villarruel, que en coordinación con Martín Menem prepararon todo ese viaje que hicieron una cantidad de diputados a visitar a los genocidas, a ver qué proyecto de libertad para los condenados por delitos de lesa humanidad redactaban. Ese es Emmanuel Danán. Y los neutrales, ¿no? Los que no son ni K ni libertarios, ¿no? en esta suerte de tener la moral más alta que todo el mundo, ¿no? El caso de las Romina Mangel, que te invita a un diputado, pero después te dice vas a debatir con Emmanuel Danán, ¿no? Bueno, así los medios fueron enhebrando una argumentación que al gobierno constantemente le diera una chanza mediática, que después incluso la usan no solo sus distintos voceros y bots que pueda controlar Caputo Junior, el Caputo CIDE, sino que también les sirva de insumo a Manuel Adorni, por ejemplo, ¿no? Y que es algo que también va calando en el inconsciente colectivo. Por eso decimos, cada uno tendrá su responsabilidad. Desde acá, por lo menos, evitamos hablar con ese tipo de personajes, evitamos darle cierta difusión, pero es necesario que lo sepan, porque de esta manera, un plan que es de genocidio social, de genocidio económico, va encontrando un asidero, va encontrando una argumentación, entre muchas comillas, donde poder apoyarse. Exacto. Y bueno, no nos queremos extender tanto, pero sí queríamos hacer un recorrido por las características de este gobierno, porque más allá de el discurso que armó Javier Milei para el día sábado, eso no grafica la situación actual. Y no nos olvidemos en estos hechos de violencia que mencionabas recién, como fue el ataque hacia el diputado Facundo Manes. También, hace muy poquito, lo que ocurría era un tuit del presidente que también, a raíz de este tuit, tiene
una denuncia penal. Todos recordarán cuando asumió el presidente Donald Trump, bueno, nuestro presidente fue allí a felicitarlo, a felicitar a su amigo personal Elon Musk, que con esta asunción asumió un cargo allí. Y allí fue famoso el gesto de Elon Musk, el gesto nazi, el saludo nazi, que automáticamente muchos salieron a repudiar, pero que por el contrario, el presidente no repudió, sino que hizo todo lo contrario. Y compartimos en pantalla con ustedes el tuit que publicaba el presidente en ese momento. Nos parece importante recordar, porque volvemos a repetir, esto no pasó hace mucho, pero estamos en un contexto tan vertiginoso, donde todos los días pasan muchísimas cosas, que situaciones que pasaron hace un mes o 2 meses atrás parecen muy lejanas. Sin embargo, no. Lo que publicaba Javier Milei era nazi las pelotas. Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura para todos. No solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos, hijos de puta, tiemblen, la libertad avanza, viva la libertad, carajo. Es lo que publicaba el presidente de la nación. Una amenaza diciendo que iba a ir a buscarnos hasta el último rincón del planeta. Esto despertó también distintas amenazas, pero despertó también las llamativas defensas de parte de su equipo. Y quien lo defendió, recordarán muchos, me río porque la verdad que causa risa, fue Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que intentó justificar y nos dijo que nosotros entendimos todo mal, que lo que nos decía el presidente es que nos iba a ir a buscar para debatir, para mostrarnos el daño que la izquierda ha hecho al país. Bueno, esto es lo que intentó justificar Guillermo Francos, algo injustificable, una amenaza hacia todos y todas los que piensan distinto al gobierno. Y los que denunciaron un hecho, denunciaron un gesto nazi. Porque más allá, el presidente es el único que no vio ese gesto nazi, o que se hizo el tonto, mejor dicho. A ver, mientras todo esto sucedía, y ya vamos con el último video que teníamos preparado para el día de hoy, lo que venimos diciendo, ¿sobre qué avanza el gobierno? Sobre derechos, y eso implica la pauperización social y económica de los distintos sectores de la población, y uno de ellos, sin duda, y no se puede tapar el sol con las manos, son los jubilados. ¿Bien? Que no es que decimos que veníamos de estar en la mejor de las situaciones, pero hasta un 10 de diciembre de 2023 tenías una cantidad de cuestiones que el Estado las cubría porque valen miles de millones de dólares. Tal era el caso, por ejemplo, una era las funciones que cumplía la DATSE, de uno de los organismos públicos que el gobierno liquidó. Bueno, pero no solo retirar medicamentos, sino que avanzar en un plan represivo. ¿Sobre jubilados? Sí, sobre jubilados. Así vamos ya con el último video, Facu. Un poco esta es la forma en la cual tiene la Libertad Avanza de manejarse. Es así, compañeros, en este momento se volvió a dar una represión en el Congreso de la Nación, en la marcha de los jubilados, mientras estaban dando la vuelta al monumento de los dos congresos, justo en la plaza que está enfrente del Congreso, en el momento en que concluía la vuelta que ya la vienen haciendo todos los miércoles los jubilados en esta zona. Bueno, la policía comenzó a reprimir. Hay personas en este momento que están siendo detenidas por la policía en el enfrentamiento que se dio en ese momento, y como podrán ver, bueno, algunos enfermeros y médicos que estaban en la zona están atendiendo a quienes recibieron gases en la cara. Ahora nos vamos a acercar a otra zona también donde la represión se agudizó y los detenidos, bueno, en este momento están siendo ahí estamos viendo a través de algunos precintos. Se están llevando una persona, quienes ¿no? intentaban, sí, ahí lo...
Sí, en este momento están llegando a la persona. Vamos a intentar poner el micrófono. ¡A mi compañera! ¡Gabriel Berrospe! Veíamos ahí un fragmento de lo que fue la última represión a los jubilados, que cada miércoles se manifiestan frente al Congreso reclamando por sus derechos. Y nuevamente la policía, de la mano de Patricia Bullrich, de la ministra de Seguridad, que felicita el presidente, golpea y reprime a los jubilados. Este es el país que Javier Milei no te cuenta. Mientras te dice que saca 10.000 personas de la pobreza, que desde abril la economía está mejorando, que terminó con el curro, bueno, esta es la realidad. Jubilados golpeados, personas sin medicamento, personas sin asistencia médica, personas sin trabajo, que se quedan sin trabajo y familias enteras sin comer. Esta es la realidad. Como dice una canción, para la mano, Javier.